Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Antes de nada, me gustaría pedir perdón por este parón tan prolongado a la hora de subir vídeos, pero es que ha sido un mes bastante complicado. Viajes a Barcelona. Se va a publicar el año que viene una biografía de mi autoría sobre la reina María Isabel de Braganza, la segunda esposa de Fernando VII, y he estado ultimando el documento, el manuscrito que le he mandado a la editorial, firmando el contrato, bueno, ultimando los detalles. Además, estamos ya casi acabando, Ricardo Mateos y yo, una biografía sobre el rey don Francisco de Asís. Y claro, pues todo eso hace que le preste muchísima más atención y que mi tiempo esté tremendamente ocupado por eso. Y llevo días ya pensando que tendría que subir un vídeo al canal. Tengo un vídeo programado, porque cuando subí a Barcelona aproveché para grabar con Ricardo Mateos un vídeo sobre la infanta Eulalia, que fue la infanta, bueno, el personaje royal que ganó en la votación de Instagram. También se subirá en breve ese vídeo. Pero claro, yo quería subir otro y pensando, pues se me ocurrió bueno, ¿y por qué no hablamos de los matrimonios españoles? Que fue como las cancillerías y las cortes europeas de mediados del siglo XIX llamaron a todas las gestiones que hubo alrededor del matrimonio de Isabel II. A la hora de buscarle candidato y a la hora de pues establecer quién sería y casarla. Y bueno, pues pensé que era un tema interesante para empezar, para volver a, digamos, dar otro empujón al canal y ya intentar ser a partir de ahora, lo prometo, un poquito más constante a la hora de subir vídeos. Y bueno, pues dije, pues vamos a hablar de eso, porque si nos ponemos a mirar, la gente hoy en día pues busca mucho por internet. Si nos ponemos a mirar por internet, lo que aparece en la Wikipedia está mal interpretado, mal cogido, con un corte, porque ese es el problema que hay también a la hora de la investigación. La gente que nos dedicamos a escribir sobre miembros de la realeza a veces opinamos demasiado y no tenemos que opinar tanto, sino transmitir lo que sucede. Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Qué es lo primero que hay que tener presente a la hora de hablar de los matrimonios españoles? Pues hay que tener en mente cómo estaba la familia real española en aquel momento. A raíz de la muerte del rey Fernando en septiembre del año 33, de 1833. Aquí en el canal, si buscáis, encontraréis un vídeo donde ya os hablé de la muerte del rey Fernando y todo lo que sucedió a su alrededor. No hace falta que lo veáis antes que este, pero bueno, sería interesante partir de ese vídeo, digamos, como precedente a la hora de arrancar con este otro. A la muerte de Fernando, el último monarca absoluto que tuvo España, claro, su heredera legítima era su hija mayor, Isabel II, que contaba en aquel momento con 3 añitos. Y la primera en la sucesión al trono era su hermanita, que era todavía mucho más pequeña que ella, tendría un año y poco, que era la infanta María Luisa Fernanda, que nunca fue proclamada ni jurada como princesa de Asturias, pero sí tenida como infanta heredera. Lo sería hasta el año 1851, con el nacimiento de la infanta Isabel, popularmente conocida como la Chata. Entonces, nos encontramos con Isabel II muy pequeñita, su hermana y heredera todavía más pequeña que ella, y entonces se conforma una regencia encabezada por su madre, la reina regente, llamada la reina gobernadora, que es María Cristina, nacida princesa de las 2 Sicilias y cuarta esposa del rey Fernando. Y arranca a partir de ahí un constitucionalismo, entre muchas comillas, porque es un constitucionalismo muy light, que se irá desarrollando a lo largo del reinado isabelino de aquella manera, y arranca pues con el famoso Estatuto Real de Martínez de la Rosa, que eso no es una constitución, es una carta otorgada, ¿no? En el año 34. Eso por ahí. Así estamos a la muerte del rey Fernando, a nivel más o menos político y a nivel del núcleo
fuerte de la familia real. Porque ¿qué ha pasado? Pues que a la muerte del rey, su hermano, el infante Carlos María, que estaba en el exilio con la familia, pues no reconoce a su sobrina como reina legítima de España y él se autoproclama Carlos V y establece o funda ahí una especie de dinastía paralela, que es la dinastía carlista, y empieza una guerra civil que va del año 33, 1833 a 1839. Eso está de fondo. Durante un tiempo importante está ahí de fondo, aparte los carlistas aparecerán mucho en este vídeo porque aparecen de vez en cuando. Su hijo, Carlos Luis, aparece como candidato de la mano de Isabel II en algún momento. Y por otro lado tenemos dentro de la familia real isabelina, por así decirlo, pues tenemos otra facción, otro grupito, que es el encabezado por el infante Francisco de Paula, el hermano más pequeño de Fernando VII de Carlos María, que está casado con la infanta Luisa Carlota, nacida princesa de las dos Sicilias y hermana mayor de la reina gobernadora. Y ellos pues tienen una serie de hijos, la infanta Isabel Fernandina, el infante Francisco de Asís, que es el duque de Cádiz, Enrique María, que es el duque de Sevilla, Luisa Teresa, Fernando, bueno, Josefa Fernanda, que la llaman Pepita, Fernando, Cristina y Amalia. Pues esta es otra facción que hay ahí. Y este es el plan. Y además nos encontramos a nivel europeo, si subimos un poco más para arriba y vemos todo el mapa de Europa, nos encontramos que coincide en el tiempo que hay 3 reinas titulares en toda Europa. Está pues nuestra Isabel II, en Portugal está la reina María II da Gloria, que se casó en un primer momento con el príncipe Augusto de Leuchtenberg, bueno, Augusto de Borneo, duque de Leuchtenberg, que muere muy prontito y se casa una segunda vez con Fernando de Sajonia-Coburgo-Kohari, que es de la rama católica de la dinastía Sajonia-Coburgo-Gotha. Aquí tenemos a María I en Portugal, a Isabel II en España y a partir de 1837 en Reino Unido tenemos a la reina Victoria, que, como todo el mundo sabe, se casa con Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, este ya así de la rama protestante, que es primo del rey consorte de Portugal. Alberto nunca será rey, sería príncipe consorte. Pues este es el panorama. Y, claro, todo el mundo mira para España, porque es la reina más pequeña y todo el mundo plantea con quién se va a casar esta chiquilla. Porque, claro, hay países que sí reconocen a Isabel II como reina. Por ejemplo, Francia, Portugal, Reino Unido, pero hay otros que no, como por ejemplo las dos Sicilias, la Santa Sede, Lucca, Parma, Austria, Rusia, el conglomerado de estados alemanes, ahí depende de cada cual, pero claro, no hay un reconocimiento oficial, apoyan más a la rama carlista y esto también hay que tenerlo presente. ¿Quién jugará aquí? Es decir, ¿quién entrará en el juego de los matrimonios españoles? Por supuesto, España y la familia real española, de forma indiscutible. Por otro lado, en Francia, también Francia será un país que tendrá muchísimo que decir, como veremos, y allí, ¿quién reinaba? Pues desde 1830 había una monarquía burguesa, que le han llamado, que de burguesa, bueno, en las formas sí que era más o menos burguesa, pero luego a nivel político de burguesa tenía poco, que estaba encabezada por el rey Luis Felipe I de la dinastía Orleans, casado con la reina Amelia, princesa de Nápoles y de Sicilia, también se le puede llamar princesa de las dos Sicilias, que es tía de la reina gobernadora y de la infanta Luisa Carlota. Reino Unido también tendrá mucho que decir. Aunque Reino Unido siempre defendió de forma pública que el matrimonio de Isabel II era cosa de España y que ellos no querían intervenir, sí presentaron candidatos y sí dijeron mucho también. En las dos Sicilias también entra en el juego. En las dos Sicilias estaba en aquel momento el rey Fernando II, que era hermano de la gobernadora y de Luisa Carlota, y ya estaba casado con María Teresa de Austria-Este. Y también podríamos decir que entra en el juego de vez en cuando
Austria. Mediatizado todo por el poderosísimo Metternich. Y bueno, pues el emperador Fernando, que era quien reinaba en aquel momento, algo también tendría que decir, pero poquito. Pues estos son los que entran aquí en el juego. ¿Y cómo empieza esto? Pues todo empieza por Luisa Carlota. Luisa Carlota es una mujer que defendió en todo momento que la sucesión al trono tenía que recaer en su sobrina Isabel II. Eso siempre. Y tenía una guerra doméstica gordísima contra Carlos María y las Braganza, que eran la infanta, bueno, la esposa de Carlos María, la infanta Francisca, y la hermana de esta, la princesa de Beira, la infanta María Teresa, que también residía en España, en ese momento, bueno, previa a la muerte de Fernando, ya en ese momento no, claro. Y ella, pues lo que tenía muy clarito es que ella iba a luchar con uñas, con dientes y con cualquier arma que se encontrara para que su hijo mayor, Paquito, duque de Cádiz, se casara con Isabel II. Eso ella lo tenía meridianamente claro desde que Fernando dio su último suspiro. También Enrique, pero Enrique, pues ella pensaba, bueno, pues lo casamos con la infantita Luisa Fernanda, porque luego tenían otro hijo, que era Fernando, el infante Fernandito, que coincidía más en edad con Isabel II, pero él estaba destinado al mundo eclesiástico por orden de Fernando VII. Entonces, claro, este es el gran plan de Luisa Carlota, casar a Paquito con Isabel II. Y para eso ella pues va a tener muy presente que Fernando VII eso es lo que buscaba. Ella recordará una, dos, tres y 1000 veces a su hermana, la reina gobernadora, se lo recordará por carta para que quede bien escrito, que Fernando VII en vida ya había dado su visto bueno al matrimonio de Isabel y Paquito. Y es algo que es, digamos, este visto bueno del rey Fernando traerá problemas, porque ella se va a agarrar a eso para legitimar ese posible matrimonio. Que Fernando diera el visto bueno es cierto, porque eso aparece en cartas y la gobernadora dice que sí, es decir, la gobernadora lo da por válido en una carta de 1836 al embajador Miraflores, al marqués de Miraflores, que era el embajador de París. Le deja claro que sí, que eso se habló en vida de Fernando y que es cierto, pero no era raro, puesto que los Borbones, desde Carlos III, se casó con Amalia de Sajonia, una princesa sajona polaca, pues a partir de ahí se encerraron en un mundo muy endogámico a nivel matrimonial. Solamente hay que ver, por ejemplo, que Carlos IV pues estaba casado con su prima hermana María Luisa de Parma. Su hermano, don Antonio Pascual, se casó con su sobrina, Amalia, hija de Carlos IV. La hija mayor de Carlos IV, Carlota Joaquina, se casó con el futuro Juan VI de Portugal, que era nieto de una infanta española, nieta, o sea, hija de Felipe V. Fernando VII, que se casa 4 veces, las 4 mujeres que tiene son familia suya. La primera, María Antonia Totó, para quien le interese tenemos un documental de 3 vídeos en el canal sobre esta princesa, pues era su prima hermana. María Isabel, la segunda, era su sobrina. María Josefa de Sajonia, la tercera, ella era hija de una prima hermana de él. Y además, María Josefa de Sajonia era sobrina nieta de Amalia, la mujer de Carlos III. María Cristina era su sobrina. Luego, el infante Carlos María, más de lo mismo, se casa 2 veces. Con la infanta María Francisca, que era su sobrina, y luego con la hermana de esta, la princesa de Beira, que era su sobrina. El infante Francisco de Paula, ¿con quién se casa? Con Luisa Carlota, que era su sobrina. Es decir, los matrimonios borbónicos en aquel momento pues eran muy endogámicos en un circuito muy pequeño del mundo católico mediterráneo de aquel momento. Entonces, que Fernando VII diera el visto bueno para el matrimonio de su hija y heredera con Paquito, que era un sobrino a quien él quería bastante, según vemos en la correspondencia familiar, pues no era raro. Y además, con esa Luisa Carlota que defendía a muerte a Isabel II como heredera. Y si nos adelantamos un poquito en el tiempo solamente, hasta 1838,
En ese momento, la familia de Luisa Carlota y Francisco de Paula, con sus hijos, son exiliados a Francia. ¿Por qué? Pues porque intervienen en política, o mejor dicho, tratan de intervenir en política. Al gobierno eso no le hace mucha gracia, y menos porque el gobierno pues está compuesto por el Partido Moderado, que era el partido de la corte, y María Cristina es conocida por la reina de los moderados, y estos infantes empezaron a mezclar un poco con los progresistas. Hubo ahí muchos líos políticos y decidieron pues expulsarlos a Francia. ¿Y qué pasa? En Francia, Luisa Carlota es cuando empieza a complotar a lo grande. ¿Por qué? Porque allí está lejos del control de su hermana, se encuentra con muchísima más libertad de acción, está el conde de Parcent, que es su mayordomo mayor, que también estaba aquí en España, y junto con él empieza a complotar, empieza a moverse por la corte burguesa de su tío Luis Felipe, y ahí pues surgen unas propuestas matrimoniales que a ella le interesan, porque ella también lo que cree, es cierto, es que si sus hijas se casan bien, pues más oportunidades tendrá de casar a Paquito con Isabel II. Y entonces se habla de casar a la hija mayor, a Isabel Fernandina, con el duque de Nemours, que era pues un príncipe Orleans, hijo de los reyes de los franceses. También se habla mucho, a nivel diplomático, de casar a otra de sus hijas, Luisa Teresa, con el emperador Pedro II del Brasil. Y en esas tratativas que hay a nivel diplomático para casar a Luisa Teresa con el emperador carioca, con el emperador brasileño, aparece la posibilidad de casar a Paquito con la princesa Januaria, que es hermana de Pedro y estaba en aquel momento tenida como princesa heredera porque Pedro no tenía descendencia. Y también surge pues, la posibilidad, o surge ahí unos tejemanejes, para casar a Paquito con la princesa Clementina, hija también, hermana del duque de Nemours e hija del rey de los franceses. Todo esto surge en Francia. Bueno, ella evidentemente lo que quiere es casar a Paquito con Isabel II, pero bueno, si surge lo de la princesa Januaria y surge lo de Clementina para tenerlos ahí como segunda opción, por si la primera no sale, pues mejor que mejor, porque había que colocar a esa gran cantidad de hijos que tenían, menos a Fernandito, que ya hemos dicho que iba dirigido a ocupar el futuro arzobispado de Toledo. Lo que pasa es que no llega a hacerlo. Y es en ese momento cuando surge un primer candidato muy efímero que lo propone Austria, y es el archiduque de Carlos de Austria-Teschen. Se propone de forma, ya digo, muy insustancial. Aparece ahí su nombre. Claro, está propuesto por Austria, que es un país que no reconoce a Isabel II como reina. Evidentemente, si este matrimonio se llevara a cabo, Austria reconocería a Isabel II como reina y con ellos también la Santa Sede. Pero ya digo, es un matrimonio que no tiene un peso, o sea, una propuesta matrimonial, perdón, que no tiene un peso fuerte, esto se diluye. Luego Austria propondrá a otro archiduque, y este archiduque, Carlos, andando el tiempo, será el padre de la archiduquesa María Cristina, que es la segunda esposa, o será la segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Cuando surge este candidato, Luisa Carlota lo ve con miedo, porque ella piensa, uy, empiezan a salir candidatos aquí. Ella sabe que su hermana María Cristina, por lo menos de momento, luego sí, no dice que no al matrimonio de Paquito con Isabel II. Eso lo sabe a través del marqués de Miraflores, que era el embajador español en Francia. Lo que pasa es que María Cristina dice que todavía es muy pronto, porque para el año 1838-39 Isabel II era una cría. Entonces dice que todavía es muy pronto y que hay que esperar. El único veto que pone María Cristina de momento es a los carlistas. Porque también, digamos, estamos en unas fechas en las cuales la guerra carlista va a terminar mediante el abrazo de Vergara y terminará la guerra civil. Pero ella, María Cristina, que tiene que defender el trono frente a los carlistas, ella jamás va a tragar a los carlistas y años después verá fatal los intentos de acercamiento por parte de Isabel y Paquito a los carlistas. Y luego en el exilio, que Isabel se acerca muchísimo al mundo carlista,
Eso María Cristina lo ve con tremendo horror, porque siempre va a ser la enemiga acérrima número 1 de los carlistas. Pero bueno, de momento ya digo que ella solamente pone veto a los carlistas, a Paquito de momento no dice que no, luego más adelante sí que dirá que no. ¿Y qué dice Luisa Carlota? Pues necesitamos dinero, porque estos infantes no tienen una gran fortuna. Es más, en Francia viven bastante a tranquibarranca porque gastan mucho, necesitan dinero y piden dinero por todas partes. Bueno, lo típico también de estas grandes familias. Y ella decide acercarse al banquero Tastet, Fermín Tastet. Es un banquero que había sido también banquero de su cuñado, el infante Carlos María, y había apoyado a los carlistas. En ese momento, ya con la guerra civil terminada, pues este banquero, que era británico pero vivía en Francia y tenía algún negocio en lo que antes llamaban las Vascongadas, que es el actual País Vasco, pues se acercan a él, bueno, manda una comisión, que ya no va, por supuesto, manda una comisión de gente de su casa, de su círculo, a hablar con él y le propone un negocio. Lo que le propone es que él les dé dinero para financiar una campaña mediática a favor de Paquito y a cambio, una vez que Paquito sea rey, ese dinero se le devolverá con creces y con, bueno, pues muchísimo más, se le devolverá muchísimo más dinero. Y se firma un documento, lo firma Paquito, siendo aún menor de edad según el Código Civil francés, eso argumentará siempre él, de 1.200.000 francos. Ahora no lo sé de memoria, yo creo que prometía devolverle 8 millones o una cantidad así, a cambio de 1.200.000. Claro, ¿quién se va a negar a una oferta semejante? Entonces, Fermín Tastet acepta, Paquito firma eso y se le da 1.200.000 a los infantes, a Luisa Carlota y Francisco de Paula. No será lo único que le pidan dinero, también pedirán dinero a otro miembro de su círculo, que es Sebastián Palet, y bueno, a más gente, pedirán dinero a más gente. Y todo esto para financiar, a nivel mediático, a través de la prensa, pues la candidatura de Paquito. Porque ¿quiénes eran en aquel momento los candidatos a la mano de Isabel II que estaban, digamos, en la cabeza de todo el mundo? Paquito, Carlos Luis, que es el primogénito de Carlos V carlista, el duque d'Aumale, que es hijo del rey de los franceses, y Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Estos cuatro, Paquito, el duque d'Aumale, Leopoldo y Carlos Luis, serán los candidatos en este momento en la cabeza de todo el mundo que estaba metido en esto que se llamaba los matrimonios españoles. Y ahora hay que darle una vuelta de rosca más, y es que en España los vientos soplan contra la reina gobernadora, contra María Cristina, que es obligada a irse al exilio, cae de la regencia y asume la regencia el general Espartero, que es el duque de la Victoria. Y es otra persona más que mete las narices aquí y también él va a tantear y a gestionar pues quién puede ser el candidato a la mano de Isabel II. Hay que decir que María Cristina en esta época tenía una segunda familia. Aquí había un señor de Cuenca, de Tarancón concretamente, que era Fernando Muñoz Sánchez, que a partir de 1844 será el duque de Riánsares, con quien María Cristina tiene una serie de hijos, y los rumores dicen que ella se había casado con él pocos meses después, creo que dicen 2 o 3 meses después de la muerte de Fernando VII. Yo tengo mis dudas de que se casara con él. Se casó luego en 1844, eso sí. Yo tengo mis dudas de que en ese momento él y ella estuvieran casados. Ella lo niega. Pero bueno, eso es otra cuestión, en algún momento podemos hablar de eso. Entonces en este momento tenemos a Espartero como nuevo regente, y a María Cristina, que se va a Francia y se encuentra allí con su hermana. ¿Y qué pasa? Pues que Espartero dice que él no quiere un Borbón. Él, como candidato a la mano de Isabel II, no quiere saber nada de los Borbones.
prefiere otros. Y María Cristina ya empieza a recelar de Paquito, dice que tampoco le hace mucha gracia que sea Paquito, y tampoco quiere un carlista, por supuesto, y a quien prefiere ella es o al francés, es decir, el duque de Aumale, o a el alemán, que es Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Kohari. ¿Quién es este Leopoldo? Leopoldo, pues es de Sajonia, es digamos de la rama ducal de los Sajonia-Coburgo-Gotha, pero de la parte católica, o de la rama católica. ¿Por qué? Porque su padre Fernando, que sí que es un Sajonia-Coburgo-Gotha, se casó con la noble húngara María de Kohari, pues una señora riquísima. Y por eso se los llaman a ellos, como son católicos, se les llaman a ellos Sajonia-Coburgo-Kohari. Y este Leo, que es como lo llamaban en familia, aparece como candidato fuerte y tiene bastantes apoyos. Le apoya Portugal, cuyo rey consorte es su hermano. Le apoya Reino Unido, cuyo príncipe consorte es su primo Alberto. Le apoya Bélgica, cuyo rey, Leopoldo, es su tío. Y también le apoya Prusia. ¿Quién dice que no? Francia. Luis Felipe dice que ni hablar del Coburgo. Y eso que el duque de Nemours, su hijo, se casa con Victoria, que es hermana de Leopoldo, es decir, se casa con una Coburgo, y su hija Clementina, esta que dijimos que surgió un posible matrimonio con Paquito, también se casa con un Coburgo. Entonces, él lo que dice es no más Coburgos. ¿Quién dice que tampoco quiere Coburgos? Viena. Porque Viena dice, ya hay muchos Coburgos por ahí. Está, por lo que hemos dicho, en Portugal, en Reino Unido, en Sajonia, por supuesto, Sajonia-Coburgo-Gotha, en Bélgica, no quiere más. Y Austria empieza ahora a defender un poco la unión dinástica. Dice, pues lo suyo es que Carlos Luis, el hijo de Carlos V, el rey carlista, se case con Isabel II, algo que también apoyaría la Santa Sede, algo que Francia no diría que no y Reino Unido tampoco diría que no. Y así se unen, digamos, las dos ramas dinásticas se vuelven a reconciliar y se unen. Lo que pasa es que María Cristina, eso, vamos, antes muerta que aceptar algo así. Y aquí aparece también otro candidato muy efímero, que es Adalberto de Baviera, un enamorado del mundo mediterráneo y de la Grecia clásica, que este hombre pues está ahí, un poco de fondo, pero en ningún momento fue tomado muy en serio. Y mucho tiempo después, ya en la década de los 50 del siglo XIX, se casará con la infanta Amalia, que es la hermana más pequeña de Paquito. Pero claro, tenemos a Espartero, que es pues otro personaje que va a mover ficha en este tablero, y él, como no quiere a los Borbones, pues dice, vamos a mirar a otro sitio. ¿Y dónde mira? Primero mira para Portugal. Y piensa en un matrimonio entre Isabel II y el heredero al trono portugués, hijo de María II y de Fernando, que es Pedro, el futuro Pedro V. O si no, en su hermano, el duque de Oporto. Pues en esta ansiada Unión Ibérica, tan romantizada en el siglo XIX. Y claro, esto es una propuesta que sí se plantea, pero que no avanza para nada en el tiempo. Es algo que se plantea simplemente por plantear. Y entonces Espartero tuerce hacia el otro lado y mira hacia Holanda. Y piensa en el príncipe Guillermo, que estaría apoyado por una gran potencia que es Rusia. Porque la madre de Guillermo, la madre del príncipe Guillermo, es la gran duquesa Ana Paulovna, reina consorte de Holanda, nacida gran duquesa de Rusia. Pero ¿qué pasa? Que Reino Unido dicen que nanay, principalmente por Victoria. Porque Victoria, bueno, en aquel momento también, a nivel comercial, Reino Unido y Holanda no estaban pasando por su mejor momento, pero a Victoria no le hacía ninguna gracia el trato que el rey de Holanda tenía con su queridísimo tío, el rey Leopoldo de los belgas. Entonces, Victoria se opone
a ese candidato y también cae Guillermo, que además tenía también como contrapartida que él era protestante. Entonces, claro, lo que se busca es un católico, ¿no? Y aquí empieza ya a surgir la idea en Francia, que va a defender Luis Felipe, que es de, bueno, Espartero no quiere Borbones, pero a mí lo que piensa Luis Felipe es, a mí me da igual lo que opine Espartero, ¿por qué no buscamos un candidato entre los Borbones? Y eso es algo que propone Luis Felipe en todo momento. Además, Luisa Carlota y Francisco de Paula, que vieron venir a Francia a su hermana María Cristina, lo que dicen es, de aquí nos vamos. Cogen a Paquito y a Enrique y los mandan de Grand Tour, los mandan a pasear por las cortes europeas para completar su educación y ellos vuelven a España. Espartero les da permiso y vuelven a España. Y aquí toman el pulso social. Esto es 1842, más o menos. Y ellos se dan cuenta de una cosa, y es que la sociedad, el pueblo llano, no quiere príncipes extranjeros, porque tienen miedo a que los extranjeros manipulen, digamos, la política española, que influencien. Y que lo que quieren es un príncipe español. ¿Quién es el príncipe español en este momento por excelencia para la mano de Isabel II? Paquito. Entonces, empiezan a utilizar ese dinero que cogen de Tastet para crear noticias a favor de eso. Que a última hora ellos no intentan manipular a la sociedad, porque a la hora de la verdad el pueblo sí que aceptaba un príncipe español. No conocían a Paquito de nada, porque Paquito se fue en 1838 a Francia con 16 añitos y era un gran desconocido, pero en aquel momento bebía de la extrema popularidad que tenían Francisco de Paula, que era el infante del 2 de mayo, ¿no? Por todo esto de la guerra de independencia, del inicio, digamos, de la guerra de independencia, entre comillas, y su madre, Luisa Carlota, fue pues esa mítica historia que se ha contado siempre de que ella les petó dos guantazos a Calomarde, que era el secretario de Gracia y Justicia de Fernando VII. Pues entonces, esta leyenda que hay alrededor de estos infantes padres, los infantes progresistas, pues Paquito bebe de esto, y por eso Paquito pues, era ciertamente popular en algunos sectores de la sociedad. Y mientras todo esto pasa en España, pues empiezan a surgir por Europa candidatos aquí y allá, de forma muy efímera, pues para llenar todavía más este caldero de pretendientes que estaba ya bastante lleno, pues todavía aparecen más. Lo que pasa que ya digo, de forma muy efímera. Desde Reino Unido, por ejemplo, plantean que porque Isabel II no se casa con el duque de Cambridge, que es pues nieto de Jorge III, era hijo de Adolf, que era el duque de Cambridge, y de la princesa Augusta de Hesse-Kassel. Es un pretendiente que surge ahí, tampoco tiene mucho sentido porque Francia se opone. Francia se opondrá a cualquier candidato que proponga Reino Unido. Y por otro lado, Austria, como el archiduque que propusieron en un primer momento no interesó, proponen otro. Y se les ocurre proponer al archiduque Federico Fernando, que contaba con el apoyo de la Santa Sede. Este era hijo del archiduque Carlos Luis y de la princesa Enriqueta de Nassau-Wilburg. Tampoco... Este se mantiene un poquito más en el tiempo, pero tampoco surge nada de ahí. Y este archiduque moriría de ictiricia, creo que sobre 1847, más o menos. Claro, aquí lo que pasa es que van surgiendo candidatos que sí, que apoyan unos, pero que otros rechazan. Porque sí, ya os vais dando cuenta, aquí es a nivel internacional, es decir, es la política internacional quien está buscando candidato. Desde España, que está fomentando a Paquito por parte de sus padres, María Cristina está en Francia, Espartero está perdido por un lado por otro. Espartero sí que buscará siempre un candidato a favor del Reino Unido, porque Espartero era del Partido Progresista, pero aquí hay pues, una política muy... Mientras que la familia real pretendía que esto quedara dentro del ámbito familiar, esto no quedó dentro del ámbito familiar y esto pues ocupó las cancillerías europeas. Y además es ahora que Felipe V sí que da un mazazo, Luis Felipe sí que da un mazazo
sobre la mesa y dice, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a buscar a un pretendiente a la mano de Isabel II que sea descendiente de Felipe V. Por eso he dicho Felipe V antes. Y claro, pues tiene que ser un Borbón. ¿Y dónde hay Borbones? Pues en España, que está Paquito, duque de Cádiz, y Enrique, duque de Sevilla. También están los infantes de la rama carlista, sobre todo Carlos Luis. ¿Dónde más hay Borbones? En las dos Sicilias, que en aquel momento suenan como candidatos el conde de Áquila y el conde de Trapani, que son hermanos de María Cristina y de Luisa Carlota, y en Luca, donde está el príncipe heredero de Luca, Carlos Fernando, también que es un Borbón, como posible candidato. Y es algo que ya empieza ahí a fraguarse de, bueno, pues tiene que ser con un Borbón. María Cristina ve eso bien, pero María Cristina va a estar siempre mirando hacia Leo Coburgo y hacia sus hermanos duosicilianos de las dos Sicilias. Y hasta aquí hoy, porque si no esto se va a dificultar mucho. Espero que os haya gustado y os haya resultado ameno. Esto es pues la mitad, más o menos, de los matrimonios españoles y lo dejamos en que ya se establece que tiene que ser un descendiente de Felipe V, un Borbón de España, de Luca o de las dos Sicilias, y Leo Coburgo ahí de fondo. Y ya digo, espero que os haya resultado ameno todo esto porque es complicado, hay mucho nombre, pero es para que entendáis la magnitud de este matrimonio que no fue tan fácil como se piensa. Trataré de que la segunda parte esté cercana a esta primera y así os resulte todo mucho más fácil. Muchísimas gracias siempre por verme o por escucharme, depende de la plataforma de donde lo estéis haciendo. Me podéis seguir en Instagram, podéis hacerme cualquier pregunta, podéis proponer cualquier tema. Espero nuevamente que os haya gustado, que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias y hasta luego.